Hola, buenos días. Hoy vamos a revisar en esta semana número 4 los diferentes tipos de texto. Y pues bueno, aquí en la pantalla ven que tenemos un cuadro, una tabla donde vienen pues resumidos las características de estos textos. Tenemos primero, por ejemplo, el texto narrativo. En el texto narrativo, pues como bien lo dice su nombre, nos narra, nos relata, nos cuenta hechos que pasan a los personajes. En estos textos narrativos están caracterizados porque existe un marco donde se desarrolla la historia, un suceso eh, y un episodio. Estas tres cosas responden a la pregunta ¿qué ocurre? Y pues son típicos textos narrativos las novelas, los cuentos, las fábulas, las noticias, ¿no? Que nos están contando algo acerca de algún asunto. En toda narración se distinguen personajes que son los que realizan las acciones. Hay personajes principales y secundarios. Hay un espacio, un lugar donde se desarrolla la acción, un tiempo. En la narración se hace referencia a la duración de la acción y una acción que es la serie de acontecimientos simultáneos o sucesivos, reales o imaginarios entrelazados en la trama del argumento. Eh, las, el tipo de palabras, las características lingüísticas, pues son verbos de acción. En un texto descriptivo por su parte, pues nos cuenta cómo son los objetos, las personas, los lugares, los animales, sentimientos o situaciones. Hay un observador. Y esta posición del observador puede ser dentro de la escena o fuera de ella, en primera o en tercera persona cuando se relata un texto descriptivo. El mundo real el mundo que se describe puede ser real o imaginario. Los recursos con los que se cuenta para hacer la descripción pues son amplios, de los cuales algunos son propios o característicos del texto descriptitivo. El manejo del lenguaje es muy detallado y en algunos textos se persigue un fin estético, es decir, se exalta, digamos, la belleza. El observador, como les decía, puede estar dentro o fuera de la escena y pues bueno, con estos textos responden en mucho a la pregunta ¿cómo es? Y pues algunos ejemplos de textos descriptivos pueden ser las guías de viaje, algunos cuentos y algunas novelas que también nos hablan muchísimo acerca de los lugares o de los personajes, haciendo una descripción detallada de ellos. Hay una abundancia de adjetivos. Otro tipo de textos son los textos dialogados y pues bueno, su nombre lo dice todo, reproduce literalmente las palabras de los personajes, responde a la pregunta que dicen y ejemplos de ellos son las piezas teatrales, los diálogos en las narraciones, las entrevistas y pues son características de estos textos dialogados las acotaciones, los guiones, las comillas. Tenemos por otra parte los textos expositivos que explican y transmiten información de forma objetiva, responden a la palabra, a las preguntas qué y por qué es así y pues ejemplos de ellos son los libros de texto, los artículos de divulgación, los textos científicos. Las funciones de un texto expositivo pues es informar, porque presentan datos o información sobre hechos, fechas, teorías, etcétera. Es explicativo también porque la información que brinda incorpora especificaciones o explicaciones significativas sobre los datos que aporta. Y es directivo porque funciona como guía de la lectura presentando claves explícitas, es decir, en algunos textos hay introducciones, títulos, subtítulos, resúmenes que pueden ayudar al lector, ¿no? Como claves, guía para su lectura. En el texto argumentativo, pues son aquellos que defienden ideas y expresan opiniones, responden a las preguntas ¿qué pienso? ¿Qué te parece? En los textos argumentativos, el emisor tiene dos propósitos: tomar posición sobre un tema, del tema que se esté hablando, y a la vez influir sobre aquellos que le escuchan respecto a ese tema.
El emisor desarrolla un conjunto de estrategias para convencer a los receptores. Se plantean diferentes puntos de vista y se toma posición por uno de ellos. Hay una organización textual compuesta de una serie de argumentos o razonamientos que finalizan en una conclusión. Este texto argumentativo, pues es importante que lo revisen, que vean la estructura, un poquito esta es la síntesis de la estructura, aunque ustedes van a encontrar pues aquí en nuestro entorno virtual pues algunos otros textos informativos, bueno, algunos otros espacios que les van a dar más información acerca de qué son los textos argumentativos. Es importante porque una de las actividades de esta semana va a ser redactar un texto argumentativo. Bueno, van a identificar aquí en el 4.2 en esta actividad, van a identificar textos y aquí se les pide que hagan un comparativo, que pongan un texto expositivo científico y otro que sería descriptivo literario. Y aquí les viene el ejemplo. Pero lo de la argumentación, los textos argumentativos sí son muy, muy importantes porque esos son lo que nos permite sostener una idea. Entonces, ya hemos hecho algunos ejercicios de redacción donde tienen que sostener ideas y pues a veces se nota como un poco floja su argumentación. Entonces, sí les recomiendo que utilicen, pues, que indaguen más acerca de los textos argumentativos. Y pues bueno, ya saben que si tienen alguna duda estoy a sus órdenes. Buen día.